La clase de la semana pasada estábamos estudiando las enseñanzas de Jesús y cómo el Señor Jesús pues usó la parábola de se pudiera decir, las 100 ovejas, y aprendimos la realidad que se refiere, ¿no?, a las 99, pues al grupo de religiosos, fariseos y escribas, y la 1 es a los publicanos y pecadores, que representan prácticamente al pueblo de Dios. ¿Okay? Aprendimos eso, siempre teníamos en nuestra mente, ¿no?, que las 99 era la iglesia y la 1 era la que se iba de la iglesia y la traían de nuevo para atrás, y vimos precisamente por el escenario y por lo que Jesús estaba enseñando, de que es una realidad que en la vida de los cristianos hay muchas altas y bajas, y que cuando estamos en las bajas, el Señor con paciencia nos busca, nos trae, pero la realidad es que solamente se viene una vez a Cristo, solamente se nace una sola vez, no nacemos 2 y 3 veces, solamente se nace una sola vez, y eso fue lo que aprendimos, pero nos llevó al tema de la predestinación, y eso es lo que vamos a tratar en la clase de hoy. Os vamos a orar. Bendito Dios, primeramente nos encontramos, Señor, ante tu santa y divina presencia, por eso toda reverencia y toda adoración sea a ti, Señor. Venimos, Padre Santo, nuestros corazones dispuestos a aprender de ti. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la ayuda de tu Espíritu a la hora de poder aprender de tu palabra? Y confiar, Señor, que eres tú verdaderamente quien nos enseñas, nos iluminas, cuando de corazón, Señor, buscamos la verdad y cuando buscamos, Señor, agradarte. Hoy vamos a tratar, Señor, este tema tan profundo y difícil de entender, pero estamos pidiendo la bendición de tu Espíritu Santo y que seas tú enseñándonos. Bendice cada clase que se está teniendo aquí en tu casa, Dios. Glorifícate tú en todo lo que hemos de hacer. En ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que busquen un versículo, Filipenses, capítulo 2, el versículo 13. Siempre escogemos un versículo tema para la clase. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Es importante, ya que vamos a tratar la doctrina de la predestinación, que usted anote estos versículos, todos los versículos que vamos a darles, porque no solamente va a requerir que se estudie aquí en la clase, sino de su meditación y estudio personal. Quiero decirle que estamos trayendo el tema, yo no estoy apurado, se toma 2 o 3 semanas, quiero responder a todas sus preguntas, pero no estoy aquí para convencerle a usted. El Espíritu Santo es el que le tiene que convencer de la verdad. O sea, no es el hombre, es el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que una verdad no se puede dividir, hay una sola verdad. ¿Okay? Y hay que pedirle al Señor de corazón que Él nos revele la verdad de las Escrituras y que Él, a través de su Espíritu Santo, nos dé testimonio de lo que realmente es lo cierto. Ya tienen todos Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Lo leemos todos? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Okay. Y lo hemos escogido como base precisamente para todo el transcurso del libro. Yo les quiero pedir, yo les dije ya, que sobre este tema que veo que es tan importante y tan necesario, vamos a tomar 2 o 3 semanas, vamos a responder todas sus preguntas, pero yo quiero pedirle primero que me dejen exponer. No pregunte, no levante la mano, no agregue nada, ¿ok? Hasta que usted no escuche todo lo que yo tengo que exponer. Después que yo
exponga todo, vamos a abrir a preguntas, vamos a abrir a sugerencias, vamos a abrir a sus opiniones y todas las cosas. Y posiblemente no sea solamente esta clase que se necesite, hay otros temas que hay que tener en cuenta antes, fíjense, de entrar realmente a lo que es la predestinación. Repito, es un tema, una doctrina muy profunda, es una doctrina donde teólogos han debatido a través de los siglos, de la era de la iglesia. ¿Okay? Entonces, lo que yo les pido es que escuchen detenidamente lo que yo les voy a decir, puede ser que sea esta semana o la otra semana, y después que hayamos expuesto todas las cosas, vaya tomando nota, escribiendo números de versículos, reflexionando sobre lo que estoy diciendo, sobre estos textos, y después, entonces llegará el momento en que responderemos a sus preguntas y escucharemos sus opiniones. ¿Okay? Este estudio yo lo realicé basado en un libro, el libro es en inglés, que es La voluntad de Dios y con la voluntad del hombre, y el libre albedrío, que lo escribió Ernest C. Ratzinger. ¿Okay? Yo lo que hice fue pues estudiar el libro, hacer un resumen de las verdades que él está exponiendo, así que todos estos estudios está basado pues en ese libro. ¿Okay? Así que antes de usted poder entender la doctrina de la predestinación, es imprescindible entender la cuestión del libre albedrío. Usted no va a poder entender uno sin el otro. ¿Okay? Así que eso es lo primero que vamos a tratar. Nuestro primer tema va a ser el libre albedrío de la persona. Luego, al tratar el libre albedrío, quedaría inconcluso el estudio si no tratáramos al hombre como un agente responsable ante Dios. Así que ese va a ser nuestro segundo tema, el hombre, un agente responsable ante Dios. El tercer tema va a ser la predestinación, y luego que demos los tres temas, entonces que usted lo tenga todo, entonces que haya escrito, y entonces usted puede hacer su pregunta y usted puede hacer puede aportar a la clase. ¿Okay? O sea que lo que nos queda ahora es escuchar detenidamente. Cada vez que yo vea un concepto que es imprescindible, lo voy a repetir, voy a asegurarme de que está claro lo que estamos tratando de enseñar y decir. ¿Okay? Ahora, voy a hacer varias preguntas, pero eso no significa que al hacer la pregunta sea abrir la clase a que usted ponga sus razones. Simplemente es llevando su mente a razonar conmigo. ¿Okay? La primera pregunta es: ¿hay poder en el libre albedrío para obedecer a Dios y hacer lo que es bueno espiritualmente? Cuando yo hablo hacer lo que es bueno espiritualmente, implica cumplir 100% con las demandas divinas. Repito, ¿hay poder en el libre albedrío para obedecer a Dios de manera tal que sus demandas sean cumplidas 100%? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? No estoy hablando de Dios, estoy hablando del hombre, en el libre albedrío. ¿Quién tiene libre albedrío? El hombre. Hay poder en el libre albedrío para obedecer a Dios y hacer lo que es bueno de manera tal que todas sus demandas queden satisfechas 100%. Yo pienso que todos estamos en un acuerdo que es no. ¿Okay? Ningún hombre, fíjense, se salva en contra de su voluntad. ¿Okay? Quiere decir que nadie va a ser empujado a ir al cielo, ni obligado a ir al cielo, ni nadie se le pide que acepte a Cristo por obligación. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la manera en que nosotros evangelizamos, porque ningún hombre va a ir al cielo fuera de su voluntad. ¿Okay? ¿Está claro eso? Quiere decir que el libre albedrío no se le quita al hombre. ¿Ok? Pero la obra del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es cambiar la voluntad del hombre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, para que entonces, una vez que cambie la voluntad del hombre,
entonces el hombre pueda hacer lo que a Dios le agrada. ¿Entiende? Quiere decir que primero estamos diciendo, no se le quita la voluntad al hombre. Y, por ejemplo, eso sí ustedes me van a ayudar a buscar pasajes bíblicos. Salmo 110:3. Salmo 110:3. ¿Qué dice? Ok, noten cómo ahí hay un ejemplo nada más que dice, como dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. No estamos en ningún momento eliminando el ejercicio de la voluntad en el ser humano. ¿Okay? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Pero lo que estamos hablando aquí es la obra que el Espíritu Santo hace en cambiar la voluntad. Por eso que leímos al principio Filipenses 2:13, donde dice, Dios es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que dice Filipenses 2:13. Y según Juan 3:8, lo cual sabemos que la manera en que Dios cambia la voluntad del hombre es cuando experimenta un nuevo nacimiento espiritual, que según Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Okay? Quiere decir que es el Espíritu Santo quien da vida al alma. Es el Espíritu Santo quien revela la verdad de Dios. Y es el Espíritu Santo quien da fe. La fe viene por el conocimiento, ¿verdad?, que tenemos de Dios. ¿Okay? Usted confía cuando hay credibilidad, ¿no es cierto? Cuando hay credibilidad en una persona, entonces usted confía. Si en algún momento no hay credibilidad, usted toma pasos más lentos o no se tira. Pero la credibilidad que hay en una persona hace que otro pueda confiar y tener fe. Bueno, el conocimiento nos trae a nosotros la credibilidad que hay en Dios, de manera tal que nosotros podemos entonces ejercer fe y creer en Dios. Entonces, como ustedes pueden ver, todo esto es obra del Espíritu Santo. Entonces, aquella voluntad humana que en un momento estaba dura, ¿verdad? Es como si fuera un hierro, acepta entonces con gran gozo llevar el yugo del Señor. Quiere decir que el hombre no actúa como una máquina, pero su mente va a actuar según el Espíritu Santo, el Espíritu que le ha dado vida. ¿Okay? Por eso es que el hombre tiene que ser hecho una nueva criatura en Cristo por la voluntad de Dios, como nos dice 1 Corintios 4:7. Ahora, segunda pregunta para que nosotros razonemos. ¿Puede el hombre, ¿okay?, en su condición de pecador, aceptar la gracia que Dios ofrece y recobrarse a la posición que tenía antes de caer? ¿Cómo era el hombre antes de caer? Perfecto. Era perfecto de manera tal que tenía comunión con Dios, no necesitaba de un animal, de sangre, no necesitaba de un expiador o un propiciador. El hombre tenía una libre comunión con Dios porque estaba en un estado de perfección, como Dios lo creó perfecto. ¿Entienden eso? Ese era el estado del hombre. ¿Okay? Ahora, en la condición de pecador, ¿ustedes creen que el hombre mismo tiene la capacidad de ponerse en la posición esa que tenía antes Adán y Eva? ¿Verdad que no? Ok. Quiere decir que de la manera que el hombre cayó y se separó de Dios, no puede regresar a Dios por su propia fuerza y habilidad. ¿Okay? Ahora, hay quienes dicen que sí, que el hombre puede por sí mismo regresar a Dios. Y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo que el hombre está en un estado tan depravado, tan caído de esa perfección, que por él mismo
no tiene la capacidad de regresar a Dios, a menos de que el Espíritu Santo haga la obra regeneradora en él. Entonces sí puede entonces comenzar a buscar a Dios. ¿Ok? Ahora, la Biblia enseña, y este ya lo que es el libre albedrío. Primeramente, por libre albedrío podemos pensar en que hay para escoger. Por eso se dice libre albedrío, el ejercicio de tu voluntad. Hay para escoger. ¿Okay? Y eso es la manera en que ustedes, porque para poder entender el libre albedrío, tenemos que comprender la condición que tenía el hombre antes de caer. ¿Okay? Antes de caer, el hombre, Dios lo creó con libre albedrío. Con el poder de ejercer su propia voluntad. ¿Okay? Pero fíjense, había para escoger. El hombre tanto tenía la capacidad, ¿okay?, para ser iluminado con la verdad de Dios, o sea, iluminado con la luz de Dios, entonces podía controlar su voluntad y hacer lo que a Dios le agradaba 100%. Y definitivamente así fue antes de caer. Si no hubiera sido así, era imposible para él tener comunión con Dios. Pero a la vez, y ahí está el libre albedrío, él podía escoger caer de ese estado de perfección. ¿Ok? Él era perfecto, se mantuvo perfecto, tenía esa capacidad de mantenerse perfecto, pero a la vez, no es una máquina, a la vez él podía caer de ese estado de perfección y hacer lo malo. ¿Entienden eso? Ok. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Vamos a ver si otro lo lee para dar la oportunidad que otros lean. Eclesiastés 7, 29. ¿Alguien que no ha leído? Ok, eso es lo que yo estoy tratando de decir. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo recto. ¿Ok? Y el hombre se mantuvo recto. Él ejerció su libre albedrío en mantenerse recto hasta que tenía la misma capacidad de caer, cayó. ¿Ok? Entonces, la idea está ahora en ver cómo es el hombre después de la caída. Así fue creado Adán y Eva. ¿Ok? Pero ¿cómo entonces somos nosotros? ¿Ok? En ese momento, la voluntad humana era libre de escoger lo bueno de lo malo. ¿Cómo conoció lo malo? Cuando se le puso la ley. ¿Cuál era la única ley que Dios puso? De este no comerás. Esa era la ley. Y mientras que estaba la ley, ¿okay?, y el hombre obedeció la ley, estaba todo bien. Pero cuando él cayó de la ley, desobedeció la ley, entonces fue cuando empezó a escoger lo malo. ¿Okay? Quiere decir que él podía permanecer en lo bueno si era preservado por Dios, como también podía caer en lo malo si Dios lo dejaba. Entonces, era antes de la caída, esto era antes de la caída. Todos sabemos que Adán escogió hacer lo malo y por tanto cayó de su estado de inocencia. ¿Okay? Y debemos tener en nuestra mente que esta caída no tomó a Dios por sorpresa. ¿Okay? Cuando Él creó a Adán y a Eva, él sabía todo esto. Esto no tomó a Dios por sorpresa. Ahora, hay cristianos que creen que después de la caída, el libre albedrío del ser humano sigue siendo neutral. Y ahí es donde está el problema. Hay quienes creen que después de la caída el hombre siguió siendo como era Adán y Eva. Neutral, me refiero a esa capacidad de poder por mí mismo buscar a Dios, pero buscarlo de una manera que me salve. Porque nosotros seguimos teniendo la imagen de Dios. Y los seres humanos, por más impíos que sean, todavía tienen capacidad de hacer algo bueno. O de abstenerse de hacer algún mal. Esa capacidad está todavía en el ser humano. Y todavía sigue ejerciendo su voluntad en hacer lo bueno y lo malo. ¿Okay? Pero el hombre hoy no puede hacer lo bueno de manera tal que satisfaga todas las demandas que hay en Dios y así poder salvarse. O sea, eso lo perdió el hombre cuando cayó. ¿Okay?
Por eso es que nosotros creemos que el hombre es pecador por nacimiento. Aquí hubo un cambio de naturaleza cuando Adán y Eva pecaron. ¿Okay? Cuando Adán y Eva pecaron, ya desde él, sus hijos Caín y Abel ya nacieron con una naturaleza pecaminosa. Eso lo dice el Salmo 51:5, para que lo anote, hablando de cómo desde pequeño el hombre está inclinado a hacer el mal. ¿Okay? La voluntad nuestra, aunque hay capacidad de hacer bien, ¿okay?, está casi siempre inclinada a la voluntad de hacer lo malo. ¿Okay? Y al ser pecador, entonces el hombre está muerto con relación a Dios. Ustedes saben que ningún muerto puede darse vida a sí mismo, ¿no es cierto? Por eso es que dice Efesios 2:1, alguien que lo busque rápido. Efesios 2:1, ¿qué dice? ¿Quién les dio vida? Dios. El hombre mismo no se puede dar vida. Quiere decir que en el hombre no hay capacidad para decir, yo ahora busco a Dios y yo voy a hacer lo que Dios quiera. En él no hay capacidad porque está muerto. Y un hombre muerto no tiene capacidad para darse vida a menos que Dios le dé vida. Eso es lo que aclara Efesios capítulo 2, versículo 1. Ahora, esta inhabilidad que hay en el hombre para salvarse a sí mismo, repito esto, ya voy a decir los conceptos que dice el libro, no quiere decir que los hombres todos son igualmente malos. Eso no es lo que estoy diciendo. Todos sabemos que hay gente más mala que otras. ¿Okay? Que no estoy diciendo que no hayan virtudes en el hombre, sí las hay. ¿Okay? El hombre todavía puede ejercer justicia, tiene poder para controlar su temperamento, para hacer actos de misericordia, hacer buenas obras. El hombre todavía tiene poder para abstenerse de matar y de robar. Pero lo que el hombre no puede es cumplir la demanda que agrada a Dios. Y nosotros sabemos que dice la palabra que basta que usted viole un punto de la ley para que considere que ya las violó todas para Dios. ¿Okay? Entonces, hasta aquí hemos dejado claro, número uno, que Adán y Eva sí fueron creados con libre albedrío. Ellos tenían la capacidad de escoger, y eso es lo que es el uso del libre albedrío, escoger. ¿Qué tenían la capacidad ellos de escoger? El bien, pero cuando yo me refiero al bien, me refiero a perfección, ¿ok? Y tenían la capacidad de escoger el mal. Cuando ellos escogen el mal y caen de ese estado de perfección, ¿ok?, entonces los que nacemos de Adán y Eva, nacemos con una naturaleza caída, pecadora, muerta. Y es por esa razón que nosotros no tenemos la capacidad de ir a Dios porque estamos muertos, ni menos la capacidad de cumplir las demandas de Dios 100%, porque estamos inclinados siempre hacia el mal. ¿No es lo que dice Pablo en Corintios? Lo que quiero hacer no hago. ¿No son las luchas que nosotros tenemos a diario dentro de nosotros, tratando de agradar a Dios, y sin embargo ahí caemos y caemos y caemos y no podemos controlar los pensamientos y todas las cosas? Porque está mostrando cómo nuestra voluntad está inclinada hacia el mal. ¿Okay? ¿Está claro hasta ahí? Ok, muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver entonces el estado de degeneración del hombre. En este estado de corrupción, el hombre, y oye la palabra que voy a usar, libremente escoge lo malo. O sea, cada acto que nosotros hacemos es un acto de nuestra voluntad. Cada vez que hacemos lo malo, aunque seamos influenciados o tratemos de buscar culpables, es un acto de nuestra voluntad. Nosotros siempre decimos, el enemigo te puede poner la tentación delante, pero no te puede hacer caer en pecado. Tú eres quien caes en pecado. Eso es un acto de la voluntad del ser humano y lo hace libremente. Y va a permanecer en ese estado a menos que el poder del Espíritu Santo lo recupere. ¿Okay? Por eso nosotros decimos, aquel que la buena obra empezó, ¿okay?, será fiel
en completarla. ¿Entienden ustedes que a menos que Dios haga algo por el hombre va a permanecer así en ese estado? Hay varios versículos para que los que están escribiendo, esos son los versículos que usted tiene que meditar en su casa. Génesis 6:5, que es el que dice que el hombre, todos los designios del pensamiento del hombre son de continuo hacia el mal. Efesios 2:3, Romanos 5:6 y Juan 6:44. En ese estado de degeneración, el hombre no es libre, aunque libremente actúa, en realidad no es libre, porque es esclavo, está preso del diablo, es un esclavo del pecado. Hay otras cosas, está sordo espiritualmente, ciego. Por eso es que viene ese otro precioso versículo que dice, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿cómo es que influye el Espíritu de Dios el libre albedrío del hombre? ¿Okay? Primeramente, el Espíritu de Dios presentando objetos, circunstancias al entendimiento, experiencias, ¿okay? A través de estos mueve e inclina la voluntad del hombre. Por eso nosotros decimos, la voluntad del hombre sigue siendo respetada y el hombre sigue ejerciendo voluntad. Lo que hace el Espíritu Santo es influenciar, ¿okay? A través de los medios que él provee, influenciar nuestra voluntad, excitar nuestra voluntad y controlarla para que nosotros entonces voluntariamente vayamos a Él. ¿Okay? ¿Qué dice el Salmo 65:4? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Okay. Ya la mentalidad va tornándose a la predestinación. Fíjense, no es todo el mundo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Bienaventurado, ¿ok? Quiere decir, hermanos, que después de la caída del hombre, el hombre no nace neutral, como era Adán y Eva. El hombre nace con una naturaleza pecaminosa. ¿No es verdad que al niño no hay que enseñarle a mentir? Hay que enseñar al niño a enojarse. Hay algunos de ellos que antes de hablar ya se enojan ya. Antes de hablar ya saben enojarse. Al niño no hay que enseñarle. Quiere decir que el niño nace con esta naturaleza pecaminosa. Entonces, la voluntad actúa de acuerdo a la naturaleza. Por más que usted quiera, vamos a decir, volar por los cielos, ¿usted puede? En avión. Pero usted puede. ¿Se sabe por qué? Porque no es su naturaleza. Ahora las aves sí, no tienen ningún problema. Las águilas que se remontan a las alturas, ellas no tienen problema. Pero como ustedes pueden ver, las cosas actúan de acuerdo a la naturaleza. Y si nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra voluntad va a ser pecaminosa. Por eso es que el hombre en ese estado no busca a Dios. No lo busca, no puede buscarlo porque su naturaleza es hacer lo malo. Por eso nosotros a veces tenemos que ser pacientes con muchos, a mejor compañeros, amigos, vecinos impíos. A veces ellos están haciendo lo que su naturaleza les dicta que hagan. No saben otra cosa ni pueden hacer otra cosa. Porque así es su naturaleza. ¿Okay? En esa naturaleza el hombre no quiere venir a Dios. ¿Qué dice Juan 5:40? No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y por eso es en Juan 1:13. Ahí mismo tú que estás en Juan, Anita, lee el Juan 1:13. Ahí. Esa gente que
por naturaleza su voluntad actúa, ¿ok? Que no quieren venir a Dios, ¿ok? Esa gente nacen por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Por voluntad de Dios, no del hombre. Entonces los que creen que todavía el hombre tiene un libre albedrío neutral, de manera tal que lo pueden usar para ellos mismos venir a Dios, no tienen base en la Biblia, no tienen base bíblica. Porque claramente la palabra del Señor dice que en nuestra capacidad no podemos ir a Él, a menos que nazcamos de nuevo, y el que nace es según la voluntad de Dios. No es que de buenas a primeras yo decida, yo quiero nacer espiritualmente de nuevo. No. Eso no surge a menos que el Espíritu Santo no haya hecho una obra, una influencia en el corazón, en la mente y en la voluntad de la persona. Hasta ahí estamos claros. Bueno, dice la Biblia que es Dios, y voy ahora a decir pasajes bíblicos, no los vamos a poder leer todos. Voy a decir pasajes bíblicos para que ustedes anoten. Todos son importantes porque acuérdense que una doctrina no la podemos basar en un solo texto. Hay que ver si toda la verdad está a través de todas las escrituras. Dice la Biblia que Dios es el quien renueva el corazón por la obra del Espíritu Santo. El corazón del hombre. Usted sabe que el corazón es el que maquina pensamiento y todo eso va a afectar a la voluntad del ser humano. Entonces, ese corazón no se puede renovar a menos que sea una obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Eso lo dice el Salmo 51:10, Ezequiel 11, 19 y 20, Jeremías 31, 33, Jeremías 32, 39. Yo voy a repetirlo después. Y Filipenses 1:6, más Filipenses 2:13, que fue el versículo lema que tomamos para la clase. Salmo 51:10, Ezequiel 11, 19 y 20, Jeremías 31, 33, Jeremías 32, 39, Filipenses 1:6 y Filipenses 2:13. Así que teniendo esto en nuestra mente, todas las cosas que acabamos de decir, nosotros sabemos que desde que el hombre cayó, no hay nada bueno en el hombre. No hay nada suficiente como para salvarse a sí mismo. Que por su naturaleza pecadora, el ejercicio de su voluntad, y ya no vamos a usar más libre albedrío porque ya no hay que escoger. Adán y Eva tenían que escoger. Nosotros no tenemos que escoger. Estamos siempre ejerciendo la voluntad en lo bueno y en lo malo, pero no podemos escoger la perfección. Adán y Eva sí. ¿Okay? Pero en el ejercicio de nuestra voluntad, el hombre está inclinado por naturaleza a querer hacer lo malo. Por eso perdimos no solamente el libre albedrío de creer en Dios y vivir vidas santas, sino también de hacer lo bueno. ¿Okay? Eso están todos en una mente en lo que yo estoy tratando de decirles, porque eso es bien importante. ¿Okay? De que estemos claros en eso. ¿Okay? Número 2. Entonces, dejando al hombre en esa condición de incapacidad, ¿okay? Dios es el que atrae a sus hijos. Cambia su estado de no querer a querer hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? No es que Dios como un títere te haga hacer lo que tú... No. Él influye tu voluntad de manera tal que antes tú no querías, ahora quieres hacer la voluntad de Dios. ¿Entienden eso? Quiere decir que desde la caída, solo la gracia de Dios puede acercar al hombre a Dios. Y desde la caída, solo Dios puede afectar el querer como el hacer en el hombre. Que dice Juan 15:5. Un versículo que usamos mucho de lo que dijo Jesús. ¿Quién lo tiene? A ver otra persona, porque ya tú leíste ya, Anita, discúlpame. Ok, Loida.
Dice, nada podéis hacer separado de Dios. Lo que quiere decir que la gracia soberana de Dios no aniquila la voluntad del ser humano. ¿Okay? Ese es un aspecto que nosotros tenemos de la imagen de Dios y como Él nos creó. Él no aniquila la voluntad del ser humano, sino que sobreponiendo la voluntad del hombre para hacer lo malo, lo convierte para hacer lo bueno espiritualmente. ¿Entendió lo que yo les dije ahí? ¿Okay? Cuando decimos Dios sobrepone, Dios no está teniendo en cuenta que nosotros nada más que queremos hacer lo malo. ¿Okay? Porque aún queriendo hacer lo malo, Él viene, Él nos cambia para poder hacer lo bueno. ¿Okay? O sea, no es que halló un poquito de bueno en mí para decir, ay, aquí hay un potencial. No, eso no es lo que estamos tratando de decir. En nosotros no hay potencial. El potencial nuestro es hacer siempre lo malo, aunque de vez en cuando se nos ocurra hacer algo bueno. El potencial siempre va a ser hacer lo malo, pero sin Dios ver ningún tipo de potencial en nosotros, Él cambió nuestra voluntad de no querer hacer lo bueno a querer hacer lo bueno. No fue lo que experimentamos en nuestro nuevo nacimiento, en sus vidas. ¿Cómo eran sus vidas antes de Cristo y cómo son ahora después de Cristo? ¿No es cierto que antes de Cristo nosotros no teníamos ni voluntad, ni queríamos a Dios, ni queríamos saber nada de Dios y todas esas cosas? Pero después de Cristo, entonces sí. Y fíjense si no es así, que aún los niños o los jóvenes que nacen dentro del Evangelio, aún naciendo dentro del Evangelio, hasta que no son tocados por el Espíritu de Dios, ellos hacen las cosas, pero no es porque lo quieran hacer. Pregúntele a sus hijos hoy si quieren estar aquí o quieren ir para la casa, estar frente a un video o la televisión, a ver qué les dice. Nosotros, claro, influenciamos a los niños y es bueno enseñarles y educarles, pero lo que estamos tratando de decir es que si no nacen de nuevo, el Señor no los toca, no hay cambio en la voluntad. El hombre no puede cambiar su voluntad para hacer lo que es bueno. Más bien, la gracia soberana de Dios no destruye la voluntad humana, sino que la libera del pecado. No obliga a la conciencia, sino que la libera de la oscuridad. La gracia de Dios regenera, hace del hombre una nueva criatura, y entonces esto causa que se consagre a Dios libremente. ¿Ok? ¿Entendieron ahí? Ok, entonces del estado de degeneración, una vez que el hombre nace de nuevo, pasa al estado de regeneración. ¿Okay? Ese es el próximo estado. En este estado, el cual espero que nos encontremos todos nosotros aquí, el hombre es tanto santo como pecador. En su nueva naturaleza es santo, pero en la naturaleza que todavía radica dentro de sí es pecador. Quiere decir que la voluntad de esta persona no es perfecta. ¿Ok? Claro, eso sí, no va a usar su libertad tan abiertamente como antes de venir a Cristo, ¿ok? Para hacer lo malo, pero todavía no es perfecta. Y eso es lo que muestra las luchas que hay dentro de nosotros. Pablo nos las menciona en Romanos 6:14. Juan 8:32, que lo tengo aquí, dice: conoceréis la verdad os hará libres. O sea que a través del conocimiento de Dios es que vamos liberándonos de muchas cosas que todavía estamos en cautiverio del pecado. ¿Ok? Ese es nuestro estado actual. Quiere decir que en este estado de gracia en que nos encontramos, nosotros libremente escogemos hacer lo bueno, pero con mezclas de las maldades que aún todavía hay en nosotros. ¿Okay? Ahora, el próximo estado del hombre, que es el estado de glorificación, que eso ha de ocurrir el día de la resurrección de los muertos o el día del rapto de la iglesia, donde ya recibiremos un cuerpo, como dice Corintios, no de sangre ni de carne, cuerpo completamente descontaminado de pecado, y con ese cuerpo, ¿okay? Entonces es
que tendremos perfecta libertad. Es que nuestra voluntad va a ser perfecta, restaurada y regenerada por completo, de manera tal que ya no vamos a tener voluntad para hacer lo malo, sino solamente vamos a tener voluntad para hacer el bien. Ese era el estado que se encontraba Adán y Eva. Lo único que nosotros con un nuevo cuerpo ya no tenemos ese libre albedrío, no va a haber el potencial para hacer el mal, porque va a ser quitado el pecado, el tentador, esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Quiere decir que ya en ese estado de glorificación vamos a tener una perfecta libertad y el ejercicio de nuestra voluntad va a ser nada más que para hacer lo bueno. Y en ese estado es que podremos mantener una comunión perfecta con el Dios que es 3 veces santo. ¿Okay? Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la predestinación? Mucho. Si usted no tiene esta base, usted no va a poder entender las otras. Ya les repito, tenemos que todavía tratar el tema de la responsabilidad del hombre, ¿okay? Como un agente responsable, y terminar con efectivamente la doctrina de la predestinación. ¿Okay? Por eso que estoy repitiendo todos estos conceptos para que puedan quedar claros en sus mentes. Y si después abrimos a preguntas, no voy a responder ninguna otra pregunta que no tenga que ver con el tema de la clase, con lo que se ha dado hoy. No quiero comenzar a mezclar otras ideas y otros pensamientos que no se han estudiado y empezar la confusión mental en nosotros. ¿Okay? Cuando yo abra preguntas es simplemente aclarar sobre el libre albedrío del hombre, que ha sido el tema de la clase. No predestinación, no elegido, no nada de eso. El libre albedrío del hombre. Quiere decir que el hombre, en su estado de inocencia, estoy repitiendo, sí tenía libertad y poder de ejercer su voluntad en hacer lo que es bueno y lo que complace a la voluntad de Dios. Y en su libre albedrío tenía libertad también para caer de este estado de perfección. ¿Okay? Y Dios sabía que iba a caer. Por eso Dios le puso ahí el árbol, y le dio la ley. Porque nada de eso estaba ajeno a los planes ni los pensamientos de Dios. Él sabía todo eso. Le cogió por sorpresa que, ay, mira, para eso yo no sabía que el hombre iba a caer. No. Dios sabía que el hombre iba a caer. Y lo hizo con ese libre albedrío, sabiendo de que de ese estado de perfección, él iba a caer. Cuando el hombre cayó de su estado de inocencia, perdió toda habilidad de ejercer su voluntad, de hacer lo perfecto, lo bueno. ¿Okay? Y por tanto, salvarse. Inmediatamente que el hombre cayó de ese estado, ya no se puede salvar a sí mismo. Por eso es que, fíjense, cayendo el hombre, en el capítulo 3 de Génesis ya vemos la primera promesa cuando diciendo que el hijo de mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente. Ya estaba ahí el plan de redención del hombre, de Dios para con el hombre. Porque sin ese plan de redención, el hombre no iba por sí mismo a poder volverse a Dios. ¿Ustedes creen que si el hombre tenía capacidad, como dicen algunos, de poder volverse a Dios, Dios iba a idear el plan de redención? ¿No? Esperar nada más que el hombre se diera cuenta y ejerciera ese poder para lo bueno, para venir a Él y decir, Señor, perdóname, yo desde ahora en adelante, te voy a fallar ni en una sola cosa. Todos mis pensamientos y toda mi voluntad va a ser perfecta. Desde ahora en adelante te prometo que así va a ser. ¿Puede el hombre hacer eso? Si míranos nosotros con el Espíritu Santo y mira las luchas que tenemos. Ahora dime tú, dejado solo. El hombre está muerto. En pecado está muerto. No hay vida en él. No puede ir a Dios. Eso lo aclara claramente. Mira, Pablo en Romanos. Y quizás en otras ocasiones hemos leído este versículo, pero no nos habíamos dado cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Fíjense, no hay quien entienda. Quiere decir que a menos que el Espíritu Santo venga y lo convenza a través de las influencias que él usa, cualquiera que sea,
el hombre no puede entender. Número 2, no hay quien busque a Dios. Así que de eso que yo encontré a Jesucristo, que el perdido eras tú. Cristo no estaba perdido. No, Cristo te encontró a ti. ¿Ok? Cristo te encontró a ti. Y casi siempre, en todas las conversiones, la persona puede trazar un trayecto de momentos, circunstancias, que ahora se da cuenta que era el Espíritu Santo obrando en sus vidas. Usted puede trazar un trayecto. Personas, por ejemplo, que estaban en una secta y nunca pudieron aceptar las verdades de esa secta. O personas que estaban en el catolicismo y a pesar de que decían que eran católicas, no acababan de recibir aquello. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba obrando en sus vidas hasta el momento de su conversión. ¿Ok? Dice, todos se desviaron, a una se hicieron, mira la palabra que usa el Señor, inútiles. ¿Ok? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el concepto bíblico que tenemos ahí desde que el hombre cayó de su estado de inocencia. ¿Ok? Quiere decir que por tanto, muerto en pecado, no es capaz por su propio esfuerzo de convertirse y prepararse para salvación. ¿Ok? Entonces, Primera de Pedro 1.3, ¿qué dice? Primera de Pedro 1.3. Ok, fíjense, nos hizo renacer. Por eso que cuando usted, Dios, porque yo le dije al principio de la clase, yo no soy quien le tenga que convencer a usted. El Señor me ha convencido a mí. Dios es el que le tiene que convencer a usted, no es mejor de los maestros ni nada de eso. El Espíritu de Dios le tiene que convencer a usted de la verdad de las Escrituras. ¿Okay? Y cuando el Espíritu de Dios lo convence a usted, usted va a ver esta doctrina en todas las páginas de la Biblia. Y la va a poder detectar y la va a poder asimilar, como ahí en Primera de Pedro, nos hizo renacer. Nos hizo, no fue que yo nací, no fue que yo me di cuenta que era pecador, vine a Cristo, acepté su sacrificio y ahí nací. No, yo no nací. Él nos hizo nacer. Es muy diferente. Es muy diferente al concepto que tienen unos cristianos hoy día. ¿Okay? De que el hombre sí tiene que nacer de nuevo, pero ese nacimiento no es de sangre ni de carne, eso no viene de nosotros, eso viene del Espíritu Santo. Él es el que nos hace renacer. Y cuando la Biblia no dice según su voluntad, dice según su misericordia, como en este caso. Según la compasión que Dios quiso tener con nosotros. ¿Ok? Quiere decir que solo la gracia de Dios puede afectar nuestra voluntad para que libremente, por eso nosotros no perdemos el ejercicio de nuestra voluntad. Hay que decidir por Cristo, sí. Hay que venir a Cristo cuando somos llamados, sí. Porque estamos ejerciendo la voluntad nuestra con la que Dios nos creó. Pero no podemos venir a Él a menos que sea afectada por el Espíritu Santo. ¿Okay? Hasta el estado de glorificación, la voluntad del hombre va a ser en este momento, ¿no? Santa y pecadora a la vez. Pero en el momento de nuestro estado de glorificación, ahí sí va a ser perfecta e inmutablemente libre para hacer solamente lo bueno. Romanos 9, del 15 al 23, me permiten leerlo. Romanos 9, del 15 al 23. Y toda escritura es útil e inspirada por Dios. ¿Okay? Quien no acepte la doctrina de la predestinación o la doctrina de la elección o la doctrina de la soberanía de Dios, yo no sé por qué tiene esta página en la Biblia. Porque más claro que lo que Pablo está hablando aquí en Romanos, no lo puede ser. ¿Okay? Y si usted no entiende estas cosas, entonces esta es una de las páginas que usted se convierte en un anatema.
porque dice la palabra que si tú no le quitas a la palabra, pues eres un anatema. Y mira lo que dice aquí, del versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Se recuerda lo que leímos en 1 de Pedro 1:3? Que Él nos hizo nacer según su misericordia. ¿Ok? Dice, y me compadeceré, lo cual es la misericordia, es compadecerse, del que yo me compadezca. De todos. Ahí dice de todos los hombres. De lo que Él quiera compadecerse. De lo que Él quiere compadecerse. No dice de todos. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero ya sabemos ya que en otras partes de la Biblia nos dice que el hombre no quiere venir a Dios. ¿Ok? Y si usted lo quiere comprobar, trate de hacer por usted mismo que una de las personas a la que usted le ha estado hablando del Evangelio quiera hacer la voluntad de Dios para que usted vea lo que le va a decir. Tráigalo amarrado a la iglesia, arrastrado por el carro, y siéntalo en una silla ahí para que usted vea cómo se va a gozar de los cantos. No quieren. ¿Qué? Dice, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, fíjese, el querer es hacer la voluntad. Dios tiene voluntad. ¿Ok? Y aquí está hablando ya, cuando dice del que quiere, es de la voluntad de Dios. ¿Ok? En este caso, aunque Él ama a todos los hombres, no está diciendo ahí el que Él ama. Porque si pusiera el que Él ama, tendrían que ser todos los hombres. Pero Él dice el que Él quiere. Dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Puso el ejemplo a Faraón, las veces que él controló el corazón de Faraón para todas las plagas ir y dejar a venir al pueblo. Lo que me está diciendo a mí, que yo soy una criatura, yo no me creé a mí mismo y yo todavía sigo siendo, aunque soy un ser independiente, dependiente de mi Creador. Y Dios va a hacer el querer como el hacer en mi vida y en mi corazón. Quiere decir que cuando yo fui tierno a la voz del Señor y sensible, ¿ok? Fue Dios quien ablandó mi corazón, no fui yo. No es porque yo, como dice, soy tan sentimental que, no sé, que asusto hasta las rosas. No hay, en mí no hay ternura, no hay para nada. Eso fue un corazón creado por Dios, un corazón tocado por Dios. ¿Okay? El que quiere endurecer, endurece. Ahora, es ahí donde vienen las objeciones que el mismo Pablo nos presentó. Estas objeciones se han presentado a través de la historia de la iglesia, ¿okay? Y los teólogos tienen diferentes maneras de opinar y presentan mucha gente las mismas preguntas. Así que si usted vino a la clase con este tipo de preguntas, por eso yo le dije, no la haga todavía, espere al final del curso, no va a ser que la tenga que borrar. ¿Okay? Cuando al final de la clase, puede ser que usted tenga que borrar muchas de las preguntas que usted trajo. Porque aquí dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ese va a ser nuestro tema del domingo que viene. La responsabilidad del hombre como agente libre ante Dios. Y por eso usted no puede llegar a una conclusión de la predestinación sin escuchar este segundo tema. El hombre, un agente libre, un agente responsable ante Dios. Dice, la respuesta de Dios es, mas antes, oh hombre, si en este momento te va a decir, aunque tú entiendas o no, ¿ok? Si entiendes, gloria a Dios. Si no entiendes, también es la misma pregunta. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Ok? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Ok? Ahora dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, el creador sobre la criatura. Fíjense, para hacer de la misma masa, de lo mismo que estamos hechos, la carne y sangre y pecadora, ¿ok? Para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra.
¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Usted quiere algo más claro que eso? Después de lo que hemos acabado de estudiar. ¿Ok? Pero todavía no podemos llegar a conclusiones hasta que no estudiemos lo que es el hombre un agente responsable ante Dios. Eso es para disipar completamente toda la duda. En otras palabras, ¿ok? Si usted dice lo que dice aquí la Biblia, bueno, pero ¿cómo es posible que Dios haya creado al hombre sabiendo que lo iba a destruir? Esa es la pregunta, que es la que tenemos que responder cuando estudiemos el segundo tema y luego lleguemos a lo que es la predestinación. ¿Ok? Así que pregunta sobre el libre albedrío, no otra pregunta, sobre el libre albedrío. Una ilustración, no voy a decir que es exactamente igual porque somos personas y lo que voy a decir son cosas, pero tal vez Eddie, algunas personas, algunos estudiantes cuando estudian química van a recordar esto. Cuando usted dijo que Dios excita la voluntad humana a través de experiencias, circunstancias, situaciones para hacerlo reaccionar, vino a mi mente que en química eso ocurre. Cuando hay cosas que no reaccionan y se le añade un catalizador, es simplemente para llevar esa sustancia a un nivel de energía para que la reacción comience, porque por ella sola nunca va a comenzar. Y después que comienza, entonces comienza a correr sola. Pero nunca la sustancia por sí misma comenzaría a menos que algo externo influya y levante el nivel de energía. Y a mí me resultó interesante esa, vamos a decir, parábola, no voy a decir que es lo mismo, ¿no? Pero de cómo Dios puede influenciar sin meterse, como de misma manera, el catalizador no se mete en la reacción, ni es parte de la reacción propiamente dicha, simplemente excita a la sustancia para que reaccione. Eso es lo que tenemos que sin entender. ser parte de la reacción. De alguna manera Dios actúa sobre mi voluntad sin interferir y por eso, directamente y anular mi voluntad. Por eso es ¿Cómo que, lo hace? No sé. Bueno, por eso es que en Juan 3 el Señor dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes a dónde va. En otras palabras, lo que Dios hace espiritualmente, nosotros no lo podemos explicar. Cómo Él ablanda el corazón, cómo Él nos da la fe, cómo Él después excita la voluntad, eso es algo que pertenece a Él, de lo que Él hace en nosotros. Lo importante es salir de aquí sabiendo que es Él que lo hace. Eso no es una cosa que nosotros, como el buen ejemplo ese de que Él puso de los elementos químicos, podemos hacer por nosotros mismos. Que es lo que cree. Ya les voy a decir, por ejemplo, en todo esto hay dos posiciones. Están los calvinistas y los arminianos. ¿Okay? Dependiendo de donde usted se pare, usted va a tener una perspectiva diferente. Si yo me paro aquí, yo los puedo ver a todos ustedes. Puedo ver la puerta, puedo ver las flores, el reloj, todas aquellas cajas, todo esto. Pero si yo me paro para acá, lo único que yo veo es la puerta. Entonces, si usted se para sobre la perspectiva arminiana, usted no va a poder entender ninguna de las otras doctrinas. Pero una vez que el Señor le da convicción a usted, que aunque Calvino estuvo errado en otras cosas, pero que el Señor le iluminó con la verdad de la doctrina de la salvación, y usted se para sobre esa doctrina, usted va a poder apreciar el resto y va a poder comprender el contexto completo de las Escrituras. Porque el arminiano piensa de que el hombre sigue neutral, teniendo la capacidad de escoger a Cristo o no escoger a Cristo. Esa es la posición del arminiano. Como dice mi punto. ¿Será correcta? Por eso es que ellos actúan como actúan. El prácticamente obligar a una persona a hacer una decisión por Cristo o elevar la atmósfera en un ambiente donde la emoción provoque la decisión y todo ese tipo de cosas la hacen pensando que es el hombre quien tiene que reaccionar a Cristo por sí mismo. Pero nosotros no creemos así. Nosotros predicamos el Evangelio porque es la manera que el Espíritu Santo influye a los escogidos. Y no podemos dejar de predicarlo. ¿Entiende? Pero no, ni somos nosotros, ni es la persona, es el Espíritu Santo de Dios, según su voluntad y según su misericordia. ¿Ok? ¿Alguna otra? Ya se nos está yendo el tiempo. Algo más sobre el libre albedrío. Hermanos. Entonces,
El libre albedrío antes que tenía Adán y Eva era para escoger lo bueno. Desde la caída perdimos solamente esa parte de escoger la perfección para llegar a estar en comunión con Hermano, Dios. no es lo bueno según mis criterios, es lo que Dios dice que es bueno, Okay. lo que nos puede salvar. Y es ahí donde las demandas son perfección. ¿Entiendes? O sea, no podemos pensar de que porque nosotros, a mí me duele matar la hormiga que entró a mi casa, ya yo tengo la capacidad de venir a Cristo. ¿Entiendes? Eso se perdió en la caída. Hermano. No, es algo parecido a lo que estaba diciendo Germán. Entonces, en concepto, el libre albedrío solo existió para Adán y Eva. El libre albedrío para hacer la perfección solamente la tuvo Adán y Eva. Luego, al nosotros cambiar la naturaleza pecaminosa, ¿okay? Nosotros nada más que tenemos voluntad, el ejercicio de la voluntad para hacer pecado, a menos que seamos rescatados por el Espíritu Santo. Entonces,